La niebla de esa mañana era tan espesa que parecía de algodón húmedo. Se tragaba los árboles, las casas lejanas e incluso el sonido. En lo alto de una colina solitaria, el motor de un coche importado resonaba como un grito ahogado. Anham, con traje italiano, salía apresuradamente, con los ojos ocultos por unas gafas de sol, incluso en la tenue luz del amanecer. Llevaba en brazos a un niño dormido, a un niño de 5 años, de piel oscura como el ébano y cabello rizado, pegado a su frente sudorosa. El niño se llamaba Noé, y el hombre que lo cargaba como si fuera un paquete incómodo era su padre. El coche se detuvo bruscamente al borde del denso bosque. El hombre salió sin apagar el motor. Miró a su alrededor, como un criminal a punto de cometer un error del que no habría vuelta atrás. No había ni un alma, solo la niebla y el silencio. Depositó al niño con cuidado en el suelo, como si aún le quedara algo de humanidad. El niño se movió, pero no despertó. Con una última mirada, su padre se giró, subió al coche y desapareció entre el humo blanco de la mañana. Como si nunca hubiera existido. Noé despertó con el frío arañándole los pies descalzos. Se incorporó lentamente, intentando con la mirada comprender dónde estaba. Todo a su alrededor era blanco y gris. Árboles fantasmales se alzaban como manos gigantes y las ramas crujían al viento como susurros. Llamó a su padre, nada volvió. Al lama, solo la respuesta del vientón. Fue entonces cuando lo oyó un ruido sutil, diferente de los sonidos naturales del bosque. Un susurro suave pero firme, como el de unas patas sobre hojas húmedas. Noé se encogió, miró a su alrededor, intentando ver, intentando comprender, hasta que, de entre la niebla, apareció negro como la noche, sin pelo, con la piel brillante y arrugada como cuero antiguo. Un perro sin pelo mexicano. La criatura se detuvo unos pasos. Sus ojos ámbar parecían saber. Había algo en esa mirada, no amenaza, ni curiosidad. Era comprensión, no grito. En cambio, extendió la mano. El perro se acercó lentamente. Se sentó junto al niño y simplemente se quedó silencioso, protector, presente. Pasaron las horas. La niebla comenzó a levantarse bajo los primeros rayos pálidos del sol. Noah, todavía descalzo y temblando, se apoyó en el perro. Su calor era como una manta viva. El animal lamió su mejilla sucia, como lo haría una madre con un hijo perdido. Fue allí, en esa escena de absoluto abandono, donde se selló un pacto. Un niño olvidado por su propia sangre. Un perro sin nombre, emergiendo de la niebla como un antiguo guardián. Y sus destinos apenas comenzaban a entrelazarse. En las afueras del bosque, nadie sabía del niño. No se hizo ninguna búsqueda. Ningún periódico informó de su desaparición. Nadie, en ningún lugar, notó a Noah. Era como si nunca hubiera existido. Pero existía. Y ahora estaba al cuidado de un ser que no era solo un perro. Era un alma ancestral, un espíritu despierto, y no permitiría que la oscuridad se tragara a este niño. Esa es solo la primera parte de la historia. En el final es absolutamente asombroso. El perro caminaba delante, sus músculos esbeltos deslizándose bajo su piel tersa y oscura. Noah lo seguía, sus pequeños pies hundiéndose en el húmedo suelo del bosque. La niebla se disipó lentamente, revelando troncos retorcidos, raíces expuestas como serpientes dormidas, y un silencio denso, como si el bosque mismo contuviera la respiración esperando lo que vendría después. El niño ya no lloraba. Algo en el perro lo hacía sentir protegido. Era como si el animal fuera más que un simple perro, como si estuviera allí por una razón mayor, una misión escrita incluso antes de que Noah naciera. Caminaron durante horas, sin rumbo
sin destino, pero con un propósito. Finalmente llegaron a un claro, donde la luz del sol se filtraba en finos rayos dorados entre las altas ramas. En el centro había una gran roca cubierta de musgo. El perro se detuvo, miró al cielo. Luego a Noah. El niño se sentó en la roca. Estaba exhausto, su estómago rugía, sus ojos pesados. El perro se acercó, se echó a su lado y lo rodeó con su cuerpo como un escudo, como diciéndole: «Descansa, estoy». Y allí se durmieron. Pero el bosque no dormía. Desde lo más profundo los ojos escudriñaban. Cuervos silenciosos se posaban, zorros cautelosos. Un jaguar lejano gruñó, pero no se acercó. Había algo en ese perro, en ese niño, que hacía dudar incluso a los depredadores. Como si la naturaleza supiera que ese momento era sagrado, Noé despertó con un sonido. Un río corría no muy lejos. Guiados por el infalible olfato del perro, los dos llegaron a la orilla. Agua cristalina corría entre rocas cubiertas de limo. Noé bebió con las manos ahuecadas. Luego, el perro. Ambos se miraron y, sin palabras, comprendieron. Tenían que sobrevivieron. Y sobrevivieron. Los días transcurrieron en silencio. El perro cazaba pequeños animales y frutas. Le llevaba trozos a Noé, como un padre cariñoso. Empujaba ramas con el hocico para mostrarle frutos comestibles. Ladraba para ahuyentar serpientes y ocelotes. Dormía junto al niño todas las noches, incluso bajo la lluvia, incluso con frío. Era una danza entre dos seres abandonados por el mundo, pero unidos por un lazo invisible. Uno cuidaba del otro. Y, poco a poco, Noé aprendió los senderos. Aprendió a escuchar el bosque. Aprendió a interpretar el silencio del perro. Y también empezó a recordar. Recordó manos que lo empujaron, puertas que se cerraron, una casa grande donde lo mantuvieron escondido, donde los sirvientes lo miraron con lástima, donde el hombre del traje, su padre, susurró con rabia: «Nunca debiste haber nacido». Noé era el sucio secreto de un poderoso millonario, el hijo de una aventura secreta con una empleada negra, un hijo que mancharía la reputación perfecta de un hombre blanco, rico y cruel. Y por eso fue descartado pero el perro lo sabía. Sabía quién era, y sabía que el niño no era un error. Una noche, alrededor de una fogata improvisada con ramas secas, Noé miró al perro a los ojos y dijo, en voz baja: «Quiero salir de aquí. Quiero encontrar a alguien que me quiera». El perro inclinó la cabeza cuno. Luego se puso de pie y, como si comprendiera, echó a andar, con paso firme, decidido, por primera vez desde que había emergido de la niebla. Guiaba a Noé fuera del bosque. El niño lo siguió, con el corazón acelerado, el estómago aún vacío, pero ahora lleno de algo nuevo. Esperanza. Y allí comenzó el verdadero viaje. Un viaje que lo llevaría a un destino inimaginable. Pero lo que estaba por venir era más sorprendente de lo que nadie podría haber predicho. El mundo fuera del bosque era un lugar de ruido, hormigón e indiferencia. Cuando Noé y el perro llegaron al borde de la carretera, el niño se quedó ciego. Las luces de los coches parecían los faros de barcos navegando en medio de una tormenta, y cada bocina sonaba como un grito de guerra. El perro permaneció a su lado, firme. Con paso cuidadoso guió a Noé por el borde hasta que encontraron un sendero de tierra que conducía a un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. Ya no era solo un niño, era un extraño, un cuerpo delgado, con ropa sucia, pele oscura, patas, y el perro, sin pelo, con esa apariencia antigua, casi mítica, era aterrador en puertas cerradas. La gente susurraba. Nadie se acercaba. Noé y el perro dormían detrás de los mercados, en chozas abandonadas, bajo cajas de cartón,
comían sobras, pasaban hambre o no, y sin embargo, el perro nunca lo abandonaba. Cuando un hombre borracho intentó echarlos de debajo de un toldo con un palo, el perro gruñó bajo y firme, con los ojos encendidos, y el hombre retrocedió. Era una de esas noches en que la suerte, o el destino, empezaba a cambiar. Había una mujer que salía tarde del hospital, una enfermera cansada, un alma bondadosa. Llovían al doblar una esquina. Vio al niño acurrucado junto al perro. No lloraba, pero su madre tenía una carga que la hizo detenerse. Se acercó lentamente, con el paraguas temblando en las manos. «¿Está todo bien, cariño?» Noah no respondió. El perro se interpuso entre ella y el niño, pero no avanzó. Ann solo observó. Evaluó a la mujer, se agachó en trabajo en el hospital. «Tengo comida y un lugar cálido». Ann el perro miró a Noah el niño. Miró al perro Ann y entonces con un gesto tímido, Noah extendió la mano en esa noche, por primera vez desde que lo habían dejado en la niebla. Durmió en una cama calentito con mantas. La mujer, llamada Clara, le ofreció sopa, luego un babó, y luego ropa limpia. El perro no entró, sino que se quedó en el porche, acurrucado bajo la lluvia, haciéndole guardia. En los días siguientes, Clara fue descubriendo poco a poco la historia. Se decía muy poco. Noah seguía hablando poco, pero sus ojos lo decían todo. Y cuando vio la marca en la muñeca del niño, un pequeño tatuaje en forma de M, como una marca de propiedad, ató cabos y lo que descubrió la impactó incluso a ella. La prensa empezaba a susurrar sobre un escándalo. Un magnate inmobiliario había desaparecido, sospechoso de fraude, corrupción, blanqueo de capitales y implicación en el supuesto abandono de una menor. Había una mujer, una ex empleada, que habló de un hijo ilegítimo, pero nadie la tomó en serio. Nadie, hasta que llegó Clara con la ayuda de un amigo abogado. Inició un proceso de búsqueda e identificación. Las imágenes empezaron a circular. En medio del caos, una foto de un bebé, oscura, casi sin detalles, pero lo suficientemente clara como para revelar era Noah. El nombre del padre aparecía en los titulares. Era él mismo que lo había abandonado en la niebla. Pero ahora el niño tenía nombre, tenía documentos, se estaba revelando una historia. ¿Y el perro? El perro seguía allí, silencioso, siempre, observando. Empezaron a llegar periodistas, cámaras, curiosos, pero nadie se acercaba demasiado por él. El perro sin pelo, con una apariencia inusual. Algunos decían que era un espíritu, un protector de los antiguos. Otros que solo era un mestizo feo. Pero todos lo respetaban. Fue en una de esas tardes, con el sol dorado brillando en el balcón, que Clara preguntó: «¿Recuerdas de dónde venía este perro?» Noé pensó un buen rato. Luego respondió: «Salió de la niebla cuando mi padre se fue, como si me estuviera esperando». Clara no dijo nada, simplemente lo abrazó esa noche. La ciudad durmió bajo el peso de la creciente historia. El millonario que huyó, el niño que fue redescubierto, la mujer que lo acogió, y el perro que parecía saber lo que el destino le deparaba desde el principio. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que sucedería al día siguiente, porque al día siguiente el perro desapareció. Y ahí es cuando el final de la historia lo cambia todo. El día amaneció con un silencio distinto. Clara fue la primera en darse cuenta. Salió a alimentar al perro como cada mañana desde que Noah llegó. El cuenco seguía donde siempre lo dejaba, pero intacto, sin huellas, sin marcas en el suelo empapado de rocío. Nada en el perro había desaparecido. Como humo, como niebla al sol. Clara entró corriendo, con el corazón acelerado. Noah, cariño, el perro.
¿Lo has visto? El niño, aún con los ojos soñolientos, se levantó rápidamente de la cama, corrió al porche, luego a la calle, gritando «¡Perro! ¡Perro!». Pero solo el viento respondió. A Noah lo buscó durante todo el día. En las aceras, en los callejones, en los parques, preguntó a los vecinos. Lloró frente a los mercados, regresó al callejón donde lo había encontrado. Nada, ningún ladrido, nada en la ciudad parecía haberse tragado al perro, como su padre se había tragado la verdad. Años atrás, Noah regresó a casa desolado. Se sentó en los escalones del porche. Ya no oloraba, solo miraba horizonte, donde el cielo comenzaba a adquirir el tono dorado del crepúsculo. Se fue porque cumplió su misión, dijo Clara con ternura. Noah no respondió. En sus manos aferraba una piedra que había recogido en el bosque, donde había dormido junto al perro semanas atrás. No era solo un perro, dijo finalmente. Él lo sabía todo. Clara lo abrazó, y allí se quedaron, hasta que cayó la noche. Pero, al otro lado de la ciudad, el destino seguía tramando su último acto. La mañana siguiente, una llamada telefónica lo cambió todo. La abogada de Clara llamó, con la voz temblorosa de emoción y miedo. Clara. Lo encontraron. ¿Quién? Su padre, el millonario. Lo atraparon intentando huir del país con una identidad falsa. Está detenido. Ian lo confirmó. Confirmó que abandonó a su hijo. Pensó que nadie lo descubriría. Dijo que el niño no era suyo. Pero luego confesó. Todo está grabado. Clara se desplomó en una silla. Y entonces vino el detalle. Pero hay más. Cuando lo arrestaron, encontraron una carpeta con él. Documentos, fotos antiguas, archivos personales. Anían dentro un dibujo de un niño sentado junto a un perro negro, sin pelo. El silencio que los separó fue roto por un susurro. ¿Qué quieres decir? ¿Conocí al perro? El abogado dudó. No exactamente, pero había un diario en pasajes sueltos, descabellados. Decía que ese perro no moriría, que siempre estuvo ahí, y que la mirada del perro lo había estado persiguiendo desde la infancia. Clara palideció. ¿Desde la infancia? Sí. Este hombre dijo que de niño se perdió en el bosque durante días, y que un perro sin pelo lo acompañó hasta que salió con vida. Pensó que era un sueño, una alucinación, pero nunca olvidó los ojos, los mismos ojos que vio en el perro de Noé, y escribió: «Ha vuelto». Clara colgó el teléfono con manos temblorosas. Salió de la casa, se acercó a Noé, que jugaba con hojas en el jardín. Se sentó a su lado. «Cariño, creo que tu perro no era solo tuyo». Noé la miró, con una mirada demasiado seria para alguien tan pequeño. «Lo sé, y fue entonces cuando miró al cielo, un cielo despejado, limpio, sin nubes, y señaló la cima de la colina, donde siempre aparecía la niebla en las mañanas más frías. Allí, inmóvil bajo la luz del sol, estaba el perro de pie, silencioso, majestuoso, como una estatua viviente, mirando, observando. Y entonces, con una última mirada llena de sabiduría y despedida, se giró y se adentró en el bosque solo. En esa noche, Noé durmió profundamente como nunca antes. Un sueño ligero, libre, y Clara, al apagar la luz de la habitación, susurró: «Gracias, porque todos lo sabían, incluso sin decirlo, incluso sin explicarlo. Ese perro no era de este mundo. Era un guardián, un espíritu, un ángel de 4 patas, con la piel desnuda, que apareció cuando el abandono era más fuerte que el amor, y se quedó hasta que el alma se salvó. Wyatt desapareció como la niebla,